¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, siempre tocando temas de interés. Recuerde que usted como televidente, como ciudadano, siempre tiene la primera palabra. La oportunidad también para invitarlos a que se conecten a través de nuestras redes virtuales en esta oportunidad, slash en Facebook, slash Teleamiga y por supuesto a la línea WhatsApp 328-5987-19. El tema del agua pues ha tomado mucha relevancia recientemente, muchas situaciones que se han presentado en diferentes regiones del país, pero ¿qué tan responsables estamos siendo con ese uso eficiente del recurso hídrico? ¿Se están tomando las adecuadas medidas? ¿Podemos garantizar, por ejemplo, que el agua potable llegue a las comunidades más vulnerables principalmente? Son temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad aquí en Redes Abiertas. Por eso le doy la bienvenida al profesor William Lozano Rivas, ingeniero ambiental, doctor en biotecnología avanzada en tratamiento de aguas, máster en ingeniería del agua, experto en tecnología del agua, especialista en creación de modelos en ecología y ambiente y consultor de proyectos hídricos, diseño de plantas de tratamiento de agua y saneamiento ambiental. Profe, bienvenido aquí a Redes Abiertas. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y hablar de estos temas tan importantes. El agua. Estamos en una crisis del agua no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Yo diría que estamos en crisis y probablemente esa crisis se pueda agravar y de ahí la importancia entonces de cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de entender el recurso hídrico y de manejarlo entonces en nuestras actividades cotidianas. Bueno, usted ha hablado de que las técnicas de tratamiento del agua actuales corresponden a las de hace 100 años, hace mucho tiempo, hace un siglo. ¿Usted por qué lo está afirmando? Bueno, digamos que generalmente siempre se enseñan las grandes tecnologías de las grandes ciudades en las universidades y hemos dejado como rezagado todo el desarrollo tecnológico, la innovación en los sectores o en los entornos rurales en donde todavía se siguen utilizando tecnologías de hace unos 200 años, de hace 150 años, y efectivamente pues necesitamos renovar esas tecnologías, generar entonces unas soluciones igual de fáciles de implementar, de operar, de manejar, pero con unos rendimientos superiores que permitan entonces proteger esos ecosistemas hídricos. Hicimos un sondeo entre la gente, entre los televidentes, le preguntábamos que si hacía buen uso del agua. El 75% afirmó que sí, un 13% dice que no, y un rezago otra alrededor del 12% dice que no sabe, no responde. Pero casi todos creen que están haciendo buen uso del agua. ¿Sí somos responsables en ese tema? Yo diría que en algunas ciudades en Colombia sí es cierto que se hace, comparado con otros países, con otras ciudades, yo diría que estamos haciendo bien la tarea, pero todavía nos falta bastante. Hay que restringirnos todavía, tomar unas acciones que nos permitan reducir los consumos, mejorar ese ahorro que tenemos en casa, porque probablemente se vienen años duros más adelante. Bueno, el agua que estamos consumiendo, ¿estamos en una potabilidad adecuada o definitivamente no es apta, por lo menos para lo que pide nuestro cuerpo? Bueno, aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos una de las mejores aguas del mundo, con seguridad. Sin embargo, si nosotros ya miramos en toda Colombia, especialmente en ciudades pequeñas, y si además le metemos aquí toda la parte rural, podríamos encontrar que el 70% o más de esa agua que se está entregando en el país tiene algún nivel, digamos, de contaminación o algún nivel de riesgo para el consumo humano. Entonces, digamos, de ahí la necesidad de mejorar los diseños, mejorar los sistemas, de fortalecer a nivel institucional las organizaciones encargadas entonces de llevar el agua potable a los colombianos. ¿En algún momento usted lo candidatizaron para desarrollar grandes proyectos, principalmente en Europa?
prefirió trabajar por Colombia. ¿Por qué se le midió ese reto? Sobre todo, hay las posibilidades de desarrollar verdaderos proyectos hídricos que estén a la altura y mejorar las condiciones de los colombianos. Bueno, digamos que esa es una decisión de vida bastante complicada. Probablemente incluso yo le aconsejo a mis estudiantes que si tienen oportunidad de desarrollarse profesionalmente afuera, lo hagan, porque efectivamente trabajar aquí en el país es complicado. Digamos que es un tema más de vocación que de interés, ¿sí? De interés económico. Y digamos, por esa misma vocación que tengo, cuando desarrollé alguna tecnología que fue premiada en Europa y me dijeron que me quedara por allí, yo dije, no, este tipo de tecnologías, esta visión de mejora de esos sistemas de tratamiento que se utilizan en el campo, en la ruralidad, es algo que se necesita mucho más en mi país, en la región, digamos, latinoamericana, como le dicen, y no tanto en Europa. Entonces fue un compromiso de vida. No voy a mentir que a veces lo pienso si tomé la mejor decisión, pero igual digamos que estoy contento y motivado con lo que se ha logrado. Colombia es un país de regiones, la topografía, la geografía hace muy difícil desarrollar proyectos realmente a la altura de lo que se necesita, de lo que se exige. Podemos desarrollar esos proyectos aquí en Colombia como se espera, como usted ha tenido esa visión alrededor de toda esa carrera, de todo ese nombre, ese reconocimiento que ha tenido a nivel internacional. Totalmente, yo creo que nos hace falta creer más en lo que hacemos nosotros. Aquí digamos que tenemos una cultura de admiración por el extranjero y por lo extranjero. Y preferimos a veces entonces esas tecnologías que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, cuando aquí en las universidades, los profesores, el mismo trabajo colaborativo con los estudiantes, a veces incluso de manera independiente hay un desarrollo muy importante de tecnologías y de soluciones encaminadas a este tema de gestión, de tratamiento del agua. Lo que pasa es que todavía no nos lo creemos y a veces va uno con estas tecnologías y como que dicen, no, yo prefiero más bien esto que viene de otros países. Entonces, es algo que en lo que se debe trabajar y un escollo pues que debe ser soslayado a través de esa credibilidad en lo nuestro. Bueno, lo invito a que vayamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con el desarrollo de este tema importantísimo, el agua como recurso vital para toda la humanidad. Ya regresamos. Regresamos a redes abiertas, tocando este tema fundamental del agua, una discusión también que entre todos los colombianos tenemos que fortalecer para garantizar nuestra existencia. Profe, ¿cómo es el manejo suyo en su hogar, en su casa, frente al tema del agua? Bueno, yo creo que hay un compromiso irrestricto para hacer un muy buen aprovechamiento, digamos, seguir todas las recomendaciones que tanto se han hablado, procurar bañarse en el menor tiempo posible, evitar descargar innecesariamente la taza del inodoro, carga completa en la lavadora. Bueno, digamos que todas las recomendaciones que generalmente se hacen en este sentido. ¿Cómo se puede lograr mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables desde ese uso y ese manejo eficiente del recurso hídrico? Es que en la medida en que seamos mucho más conscientes de la necesidad que tenemos en todas nuestras actividades del agua, en la medida en que dejemos atrás ese concepto que durante mucho tiempo nos machacaron, y es que Colombia es un país que tiene mucha riqueza hídrica, lo cual es cierto, pero hay que entenderlo muchísimo mejor. Eh, Vamos a empezar entonces a tener una relación diferente con esos ecosistemas. Vamos a entender que no solamente impacta ese desperdicio que nosotros hacemos de agua, sino también va a impactar todo lo que se termine generando como aguas residuales que van a terminar
en estos ríos, en los lagos, en las fuentes hídricas superficiales. Y esa contaminación que tenemos, porque aquí en Colombia tristemente tenemos un montón de ejemplos de ríos altamente contaminados, el río Bogotá, el río Lebrija, varios ríos en el sector del Valle del Cauca. Bueno, digamos que los ejemplos son muchísimos y necesitamos entonces entender que debemos gestionar nosotros mucho mejor el agua desde los pequeños esfuerzos del hogar, las empresas de servicios públicos, las industrias, para evitar entonces generar estas aguas altamente contaminadas que empiezan a restringir el uso del agua. Yo hablo de la escasez virtual, por ejemplo, del agua, que es que allí tenemos el recurso, sí, allí está el río, allí está pasando agua, pero resulta que esa agua ya no la puedo utilizar en todos los usos porque es un agua que está contaminada. Entonces, en la medida en que generemos esa carga de contaminación sobre esas fuentes, pues menos agua vamos a poder aprovechar. Entonces, no es solamente cuando vienen las sequías que nos hace falta el agua, sino podemos tener el agua allí, pero como no podemos usarla, pues digamos, nos sigue haciendo falta. Usted me abre la ventana aquí otra cosa y precisamente me están preguntando aquí en las redes sociales, hablando del tema de los ríos, ¿es posible normalizar ese tema ambiental en los ríos del país? Y me preguntan también si no es una utopía llevar agua potable a las comunidades más pobres, a las más retiradas, a las más olvidadas. Bueno, empecemos por la final. No, no es una utopía. De hecho, la Universidad Piloto de Colombia viene desde hace muchos años comprometida con el desarrollo de tecnologías para las comunidades más vulnerables. Y en este momento hemos desarrollado ya 4 patentes con soluciones que van precisamente enfocadas hacia el tratamiento de las aguas residuales, hacia la potabilización del agua en la ruralidad colombiana, tecnologías altamente eficientes, pero tecnologías económicas, tecnologías que son fácilmente manejables, operables, incluso por las mismas comunidades. Entonces, no, no es una utopía. Y en este momento, pues estamos buscando precisamente como universidad poder generar esa transferencia tecnológica para que empezar a llevar a cada hogar de esa ruralidad colombiana, de esas zonas apartadas, de esas zonas olvidadas de Colombia, agua potable y soluciones de saneamiento básico. Y en cuanto a los ríos, por supuesto, digamos que tenemos que entender que cada aporte que se esté haciendo de agua contaminada a esos ríos, pues digamos que tiene que ser manejado, tiene que ser depurado para poder tener unos ríos sanos. Hay un ejemplo, digamos, que siempre viene a colación, que es el del río Bogotá, y a veces nos enfocamos en descontaminar el río Bogotá y nos parece que allí es donde está el foco. El foco en realidad está en cada actividad que de alguna manera está generando un aporte, no solamente al río Bogotá, sino a todos los afluentes, es decir, a los demás ríos que alimentan el río Bogotá. Entonces hay que hacer un esfuerzo, digamos, mucho más sistémico, mucho más integrado, de manera que nos vayamos acercando de a pocos a ese ideal que es esa descontaminación de esos grandes ríos que tenemos en Colombia. Usted logró desarrollar un filtro natural del agua. ¿Cómo llegó a ese punto y cómo lo hizo real? ¿Cómo lo puso al alcance? Pues, ¿qué decirlo de la humanidad? Efectivamente, cuando yo estaba estudiando mi pregrado en la Universidad de La Salle, digamos, siempre me causó inquietud y es algo que se sigue haciendo en las universidades y es que los cursos van encaminados a las tecnologías de punta que se utilizan en las grandes ciudades o que se utilizan en las grandes empresas. Y efectivamente nosotros aquí tenemos un problema de tratamiento de aguas residuales, de llevarle agua potable a las comunidades rurales. Y yo me preguntaba como estudiante, ¿y dónde, en qué curso se van a enseñar ese tipo de soluciones?
Y es una pregunta que se pueden seguir haciendo muchos estudiantes en la actualidad. De esa manera, lo que hice fue pensar entonces en cuáles son esas soluciones que se utilizan en el campo colombiano y de hecho pues también en otras zonas rurales del mundo y cómo hacemos para mejorar entonces esas viejas tecnologías. Y de esa manera pues arranqué todo un tema de investigación. En su momento tuve incluso el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá. Se hizo una larga investigación. De hecho, mis papás me decían, pero ¿para qué te metes en algo tan complejo y tan largo? Pero de todas formas, si lo quieres así, te apoyamos. Entonces, básicamente estuve casi año y medio haciendo mi trabajo de grado, de pregrado, buscando entonces cómo mejorar estas soluciones y allí aparece entonces este filtro que a través de la investigación que se ha hecho con la Universidad Piloto, pues se ha ido mejorando, se ha ido afinando y finalmente esto nos permite llegar a una patente en la actualidad. Bueno, profe, nos vamos a ir a la segunda pausa. Ya regresamos con el desarrollo y el bloque final de ese tema importantísimo sobre el uso eficiente y razonable de agua en Colombia. Ya regresamos. Económica siempre 264. Por supuesto. La Gran Colombia. Regresamos a redes abiertas, tocando un tema fundamental para todos, como es el uso del agua, por supuesto, o cómo estamos afrontando esta crisis en la que estamos. Y, profe, una de las preguntas es, ¿necesitamos mayor ética para el uso del agua, principalmente aquí en el país? Yo estoy planteando en este momento la necesidad de una nueva ética ambiental y una nueva ética del agua, por supuesto, porque el agua es el eje articulador de los territorios y de todo lo que va fluyendo en torno a lo ambiental. Eh, Tenemos que hacer un cambio de nuestra visión y de nuestro relacionamiento con la naturaleza o específicamente en este caso con los ecosistemas hídricos. Digamos que siempre hemos visto las cosas desde una perspectiva que podría llamarse antropocéntrica, y aunque algunos digan que no, que eso no es así, que eso ha cambiado, en realidad es algo que se mantiene. A veces vemos el relacionamiento con los ecosistemas como algo de entre iguales, ¿sí? Cuando en realidad nosotros necesitamos a la naturaleza no necesita de nosotros. Nosotros somos una especie más con muchas capacidades y esas capacidades obviamente generan unas responsabilidades mucho más grandes que para cualquier otra especie que además no tiene conciencia como para decir, oiga, soy responsable con mi entorno. Nosotros sí la tenemos y debemos ejercer esa responsabilidad. Y la otra visión que a veces tenemos es una visión de dominio, ¿no? De cómo yo utilizo el agua que tengo en mi entorno para satisfacer unas necesidades. Y probablemente cuando te lo digo así, uno empieza a pensar que esto se parece un poco a la definición de desarrollo sostenible, que es básicamente cómo utilizo yo los recursos de mi entorno para la satisfacción de mis necesidades, y dice la definición de desarrollo sostenible, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. De hecho, esto es absolutamente errado desde el punto de vista ético. El propósito de los conceptos ambientales no pueden ser para la satisfacción de las necesidades, no pueden ser, como lo afirma también la definición mundialmente aceptada de gestión integral de recurso hídrico, que es para mejorar el bienestar social y económico.
sino que esto tiene que ser un resultado de otro tipo de relacionamiento que demanda además una nueva visión y una nueva ética para definir ese relacionamiento. Es decir, yo no puedo esperar que la naturaleza me brinde unas cosas para mi satisfacción, sino tiene que ser en realidad el resultado de un compromiso superior que debería estar encaminado a gestionar, a manejar, a proteger mucho mejor esos ecosistemas, a proteger el agua. Si yo cuido los ecosistemas, si yo cuido el agua, como resultado voy a recibir la satisfacción de mis necesidades, la maximización de mi bienestar social y económico, pero no es algo que yo deba perseguir, sino es algo que debe darse como resultado de un propósito superior. Y en ese sentido hay muchos conceptos que se manejan a nivel ambiental que están terriblemente mal enfocados, digo yo, porque lo que se pretende en realidad es un propósito humano, ¿sí? No es un propósito de equilibrio y de buen relacionamiento con la naturaleza. Es imposible no hablar de la reciente crisis en los embalses en la sabana de Bogotá. ¿Se tomaron las medidas adecuadas, las medidas idóneas? ¿Las decisiones que se tomaron desde las administraciones fueron las adecuadas para enfrentar esta emergencia? Esta crisis que nosotros tuvimos el año pasado es una crisis que con seguridad se va a volver a repetir y probablemente se va a repetir de manera mucho más fuerte en algún momento. Hay un compromiso, obviamente, por parte de cada uno de nosotros y debemos asumir que en casa no hacemos un buen uso del agua, no hacemos un manejo eficiente, no hacemos los ahorros que podríamos hacer, pero por supuesto que también hay unos compromisos de parte de las empresas, de las industrias, y hay compromisos también por parte de los que manejan el agua, específicamente de las empresas de servicios públicos. Porque digamos que para nadie es un secreto que a veces se hacen denuncias de fugas, por ejemplo, porque hay daños en las redes, rotura de tuberías, a veces se abren las juntas digamos, de los acoples, de los diferentes accesorios, y a veces estas fugas permanecen por días, incluso por semanas, sin que sean atendidas de manera efectiva. Entonces, aquí el compromiso es absolutamente de todos. Y no debemos pensar que esta crisis ya pasó, porque como lo menciono, es probable que más adelante volvamos a tener que enfrentar una crisis como esta, no solo aquí en Bogotá, sino en otras ciudades también. Bueno, profe, ya estamos casi llegando al cierre. Hablemos de esas recomendaciones muy concretamente. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos, las personas, los habitantes, para hacer un uso eficiente y razonable de este recurso hídrico como es el agua? El compromiso que tenemos cada uno en nuestras viviendas es seguir esas recomendaciones. Yo he escuchado en muchas ciudades, por ejemplo, ciudades distintas a Bogotá, en donde ante una voz de, por favor, mira, no desperdicies tanta agua, por ejemplo, lavando la loza, y le dicen a uno, no, pero tranquilo que aquí el agua es barata. Digamos, y este es un elemento tristemente importante y muy transformador además en la conducta del ciudadano. Aquí en Bogotá nos quejamos que estamos pagando un agua carísima, pero de hecho está totalmente demostrado que cuando el agua se hace mucho más costosa, y de hecho hablamos también del costo del agua como reflejo de su escasez, las personas entonces están mucho más comprometidas a cuidar el recurso porque eso afecta su bolsillo. Mientras que en otras ciudades el desperdicio se presenta con la idea de que aquí el agua es barata, pero independientemente de que el agua sea barata o sea costosa, lo que necesitamos entender es que debemos asumir una posición de muchísima responsabilidad frente a ese uso y frente a ese manejo. Lo que nosotros hacemos en casa, así no lo veamos, eso impacta los ecosistemas y a largo plazo esos desbalances se van acumulando y nos van a llevar
yo diría que inevitablemente, a tener que sufrir crisis del agua como las que tuvimos aquí en Colombia y de hecho como las que ya han sufrido también en otros países. Así que hay que ser muy juiciosos con las recomendaciones. Profe, muchas gracias por esa ilustración. Un buen tema. Seguiremos desarrollando todo ese tema del agua que es importantísimo para la supervivencia de toda la humanidad. A ustedes el agradecimiento. Recuerden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, en redes abiertas y con la programación de Teleamiga.